Muy buenas tardes para todos, un gusto estar aquí. Esta es una mesa realmente importante porque toca un tema fundamental en la gestión de la seguridad y la convivencia en los territorios, que es la generación de confianza, no solamente desde la ciudadanía hacia las autoridades, sino entre la ciudadanía. Y desde mi punto de vista, este es el pilar fundamental que produce seguridad a largo plazo. Por lo tanto, creo yo, lo que se habla aquí es de vital relevancia para todo lo que estamos haciendo, para todo lo que estamos desarrollando y en el caso mío desde Medellín, Colombia, por supuesto, que es un tema que nos interesa mucho y la experiencia de NESA en materia de proximidad es fundamental para nosotros. Aquí tenemos a 4 grandes personas, expertos, con unas trayectorias impresionantes en cada uno de sus temas. A Ricardo Campos González, que es especialista en inteligencia y seguridad nacional. A José Jorge Amador, que trabajó aquí en NESA durante muchísimos años y tuvo una de las gestiones más exitosas en este municipio, por lo tanto, pues muy importante su participación. Daniel Sánchez Velázquez, quien es el coordinador de proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y nuestro comisario general de Seguridad Ciudadana, Vicente Ramírez García. Vamos a empezar hablando del diagnóstico de la confianza en las instituciones de seguridad. Cada uno va a tener 3 minutos para responder las preguntas que les voy a ir haciendo. Entonces arranquemos con Ricardo. Ricardo, ¿cómo influye la percepción de eficacia y transparencia en la confianza hacia las instituciones de seguridad? Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Pues me brinco de lleno por los apenas 3 minutos que tenemos para poder responder. Por supuesto que pues la eficacia y la transparencia van muy de la mano. Sí se oye, ¿verdad? Sí. La eficacia y la transparencia van sumamente de la mano y son sumamente relevantes para la confianza y la interrelación entre lo que puede ser un corporativo de seguridad o de policía con lo que sería la ciudadanía. ¿Por qué? Porque sin eficacia no puede haber transparencia y sin transparencia no puede haber eficacia. Si una falla, la otra también, y puede llevar a una imagen y una percepción en la relación con la ciudadanía de negatividad o de sospecha o de desconfianza. Desde el enfoque en el cual yo estaré manejando mis respuestas, que es la inteligencia estratégica, pues yo agregaría también que si tenemos una desconfianza a nivel de ciudadano con las corporaciones y o agencias de seguridad, ya sea nacional o de policíacas, pues entonces corremos el riesgo de que la inteligencia, la información a la que podamos tener acceso pueda ser menor y la cantidad y la calidad pues deje poco que desear. Si tenemos una relación estrecha, una relación de calidad, una relación en donde existe esa eficacia y esa confianza con la ciudadanía, eso nos va a permitir a nosotros tener, desde el enfoque de la inteligencia estratégica, una capacidad de acceso a información e inteligencia que nos permita advertir potenciales riesgos en el futuro. Por tanto, yo dejaría sobre la mesa la afirmación de que la confianza debiera de ser, incluso ser considerado como un indicador serio de lo que sería entonces la seguridad y la seguridad pública, en este caso por parte de México. No sé si tengamos todavía tiempo. ¿Todavía hay tiempo? Ok, perfecto. Entonces lo que yo puedo también agregar es que en mi siguiente intervención yo podría proponer una serie de soluciones o propuestas complementarias a las que ya se están llevando a cabo, en donde a través del uso de la inteligencia estratégica nos permita a todos poder hacer una evaluación. Hoy en día los cuerpos, las corporaciones de seguridad, policíaca, etcétera, en México, en el mundo, ya utilizamos la inteligencia estratégica para poder determinar o reconocer potenciales riesgos y amenazas a futuro. Pero ahora nosotros podemos utilizarlo y aprovecharlo a través de una serie de técnicas y herramientas para poder hacer una evaluación interna en lo que pueda significar riesgos y vulnerabilidades para lo que pueda ser el desempeño verdadero y que pueda llevar a la confianza del funcionario oficial mexicano de otro país con la ciudadanía. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. José Jorge, durante tu gestión aquí en NESA, que fue muy exitosa, hubo un resultado importantísimo. La confianza hacia la policía aumentó de manera notable y exponencial.
¿Qué factores fueron decisivos para lograr que la ciudadanía volviera a confiar en su institución de seguridad? Bueno, miren ustedes, yo sé que nos están mirando y escuchando en muchos lados del país y en algunos lados del extranjero. Debo hacerles la aclaración de que en materia de seguridad, Nezahualcóyotl no es el paraíso terrenal. Nezahualcóyotl tiene sus problemas. Tiene sus problemas de inseguridad. Ha habido avances, no lo negamos, y estamos en condiciones de seguir avanzando. Digamos que ese es el mérito que tiene este proyecto. Ahora bien, en materia de confianza, a mí me gustaría sentar dos premisas. La primera, la seguridad se hace con los policías, no sin ellos ni contra ellos. Y la segunda, la seguridad se hace con la población, no sin ella ni contra ella. Sobre esa base, la confianza es algo que se cultiva. Y entonces el primer cultivo es precisamente con los policías. Es decir, la administración municipal tiene que dar muestras de confianza con su policía y debe poner el ejemplo para que en la estructura policial de arriba hacia abajo los mandos ganen la confianza de sus subordinados y así sucesivamente. Porque esa confianza es un ingrediente básico para que después cada uno de los elementos en su contacto con la población sea un sembrador de confianza. ¿Cuáles son factores que permiten ganar y aumentar la confianza? Primero, la calidad del contacto. Ya escuchábamos ayer con la compañera Mónica de Colombia cuál es la forma de llegar en una situación extrema de un problema o de un conflicto donde las mujeres son las víctimas. Aquí decimos nosotros, hay que sonreír, hay que saludar y hay que servir. El primer contacto es fundamental, tener capacidad de contacto con la población según la circunstancia en la que se encuentre el ciudadano o la ciudadana es fundamental. En segundo lugar, tiene que practicarse la cercanía. La cercanía, desde luego, geográfica se logra con una distribución estructurada del patrullaje en cuadrantes, por ejemplo, superando el patrullaje aleatorio y a veces arbitrario, de atender algunos lugares y desatender el resto. No, estructurado, esa es cercanía. Pero además la cercanía implica el aspecto no físico, sino el aspecto humano, es decir, la empatía. El policía de proximidad necesita ser empático, necesita saber que al frente el ciudadano es un ser humano y que él tiene que aprender a tener un trato humano con él, hacer un esfuerzo de comprender su situación en lugar de reprobarla o de ignorarla. En tercer lugar, el tema de la neutralidad. En cualquier contacto, el policía no debe llevar prejuicios, tiene que ser un observador objetivo, tiene que tener un trato tendiente a lo justo, a lo imparcial. En cuarto lugar, cualquier decisión policial en el contacto y en cualquier circunstancia tiene que ser objeto de explicaciones fundadas. Si toma una decisión, tiene que explicarla. Y si la decisión no es muy positiva para el ciudadano, tiene que hacer un mayor esfuerzo para explicar el fundamento legal y lo indispensable de esa decisión. En quinto lugar, por supuesto, la honestidad. Es decir, la honestidad tiene muchos componentes, pero algunos de los principales es no mentir, no lucrar, no abusar. En sexto lugar, la constancia. El trato y la atención que damos una vez hay que seguirla dando siempre. La inconstancia es un factor que luego genera desconfianza. Y por supuesto, los ciudadanos nos miden por la efectividad de nuestras tareas. Si nos plantean problemas y no los resolvemos o los orientamos para la resolución, entonces es un acercamiento humano, pero ineficaz. Desde mi punto de vista, esos son claves para cultivar, para consolidar
y para recuperar cuando se pierde la confianza. Hola. Muchas gracias. Daniel, ¿qué hallazgos han identificado desde el PNUD sobre la relación entre el desarrollo social, y la confianza en las instituciones de seguridad? Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a los organizadores, sobre todo a don Vicente por tenernos aquí, al presidente también por la invitación a participar de este espacio. A tu pregunta, Alejandro, en relación a los hallazgos, yo más bien voy a traer, hemos escuchado en los últimos día y medio importantes datos, evidencia y sobre todo grandes experiencias que dan por sentado que hay resultados importantes en temas de seguridad y proximidad social. Sin embargo, también a veces ayuda, cuando tenemos algunos fundamentos claros, los antiejemplos. Y ahí yo quiero citar dos antiejemplos que pueden dar cuenta un poco de por dónde también la confianza se puede construir y por qué debemos apostar por elementos que en estos 2 días he escuchado que son fundamentales. El primero, que me parece fundamental, es la estabilidad institucional, y la segunda, que la seguridad no se logra sola, se logra en un ambiente de gobernabilidad. Son dos fundamentos que han recorrido toda esta conversación a lo largo de estos 2 días, pero que no necesariamente todos los países la tienen asegurada. Yo le contaba hace unos minutos al comisario que sobre el primero, ¿no?, el tener una estabilidad institucional, qué alegría me da que él tenga ya 5 años en el cargo, que don Jorge estuvo 15 años también al mando de la institución de seguridad, pero que no todos los países tienen esa estabilidad institucional que permite construir capacidades e implementar políticas públicas. Mi país, Perú, en los últimos 10 años ha tenido 8 presidentes de la República. Ha tenido 20 ministros del Interior, es decir, 20 secretarios de seguridad, uno cada 6 meses. Eso genera una estabilidad institucional que es imposible llevar adelante una política pública de seguridad o de proximidad social. Y ciertamente tiene repercusiones o consecuencias en la vida cotidiana. En los últimos 5 años, esa inestabilidad institucional ha generado que se duplique el número de homicidios en el Perú. Hace 5 años estábamos en la media regional, alrededor de 5.6, 5.7 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy estamos a 11 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Eso, sí, por supuesto, si comparamos con la media regional no es tan alto todavía, pero como nos decía Franz, significa que al revés de algunos estados que están implementando de manera adecuada las políticas, nosotros estamos en situación inversa. El segundo componente que yo decía, que no se trata de un problema solo de seguridad, sino que se trata de un tema de gobernabilidad. El PNUD es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es una de las organizaciones que forma parte del sistema de Naciones Unidas, que tiene presencia en 170 países. Mide desde hace 32 años algo que llamamos el Índice de Desarrollo Humano, es decir, cómo la salud, la vida de las personas ha mejorado, cómo la educación también ha generado desarrollo y cómo el crecimiento económico ha mejorado también la vida de todos. En general, el Índice de Desarrollo Humano ha ido mejorando en todos los países. Sin embargo, el año pasado, el estudio que se preparó para Perú, que se llamó Actuar, Confiar y un camino hacia las instituciones, dio cuenta de algo que parece un silogismo lógico, pero que no necesariamente se está cumpliendo en el país. Todos aquí, a lo largo de este día y medio, hemos entrado en estamos conscientes que el desarrollo se logra con más Estado, ¿no? Es decir, esa idea de que mayor presencia de comisarías, mayor presencia de colegios, mayor presencia de centros de salud, genera un desarrollo humano mejor para cada uno de nosotros. Hay zonas en este momento del Perú, producto ya no de la delincuencia común, sino del crimen organizado y las economías ilegales, la trata de personas, la minería ilegal,
el tráfico de madera, el narcotráfico, que está generando una situación distinta a la delincuencia común. Está capturando los territorios y están tomando decisiones que pueden generar una serie de implicancias en la vida de las personas. Y este informe del 2025 daba cuenta que por primera vez, a menor presencia del Estado, mayor desarrollo. Y por supuesto eso es un dato alarmante, porque nos está dando cuenta que las economías ilegales están generando soluciones en salud, soluciones en educación y soluciones en crecimiento económico. Ya no se están enfrentando solo la policía, sino que están ocupando terreno del Estado y por lo tanto ya no es un asunto solo policial, es un asunto del poder estatal en ese territorio. El crimen ya no está compitiendo, no se está enfrentando a la policía, sino que le está quitando terreno al Estado propiamente dicho. Y eso son dos ejemplos, creo yo, que tenemos que tener en cuenta de cara a pensar en la confianza que me preguntabas, Alejandro. Muchas gracias, Daniel. Vicente. Desde que asumiste la Comisaría General en el año 2022, ¿qué cambios o indicadores muestran cómo ha evolucionado la confianza ciudadana en NESA y qué factores han influido más en esa percepción? Muchas gracias. Saludo con mucho cariño a nuestros panelistas, en especial a mi maestro José Jorge Amador, de quien hemos aprendido bastante. Y desde luego saludo también a quienes nos siguen por las distintas redes sociales y a ustedes. Es una pregunta muy interesante. Fíjense que la confianza o la efectividad son muy volátiles. Hoy en este trimestre podemos salir más o menos bien en la ENSU y para el siguiente volvemos a retroceder. Y eso es lo que con nuestro equipo hemos venido realizando, qué factores inciden para que esto suba o baje, o de qué depende. Y desde luego, no voy a repetir lo que ya dijo el maestro Jorge, que habló de los que ayudan a mejorar la confianza, pero hablemos de los que no. Y ahí viene un tema interesante. Perdemos confianza con cada interacción con los ciudadanos. Cuando se da la corrupción, cuando se da un abuso de poder y una violación de los derechos humanos, y con cada evento que no es resuelto. O sea, es decir, prevalece la impunidad. Y estos ejes los hemos tratado de venir combatiendo, no solamente con una especie de mecanismos, como lo es a los asuntos internos, sino también con cámaras corporales, también con ayuda de la tecnología, con GPS que tienen nuestras unidades. Y creo que eso va ayudando. Pero ojo, la confianza también se construye en todas las instituciones y la policía solamente es una. Pero también tenemos a las fiscalías y también tenemos a los juzgados. Y si a ello le sumamos la reinserción social, es un engranaje en donde ahí donde se rompa, se pierde la confianza. Por eso es que para nosotros es muy importante la coordinación institucional. De manera interna, la profesionalización de cada uno de nuestros compañeros y compañeras es fundamental. Hace tiempo se pensó en dar una respuesta inmediata. Hoy no solamente es eso, hoy tenemos que buscar que la respuesta no solo sea rápida, sino también de mucha calidad. Ahí dejo mi primera participación. Muchas gracias, Vicente. Dentro de esto que mencionaba Vicente, las prácticas que erosionan la confianza. Dos de ellas, corrupción y el abuso de autoridad. Ricardo, ahí, ¿qué papel juega la inteligencia estratégica en la prevención para poder evitar estas prácticas? Muchas gracias. Sí, es una pregunta muy interesante, muy en boga. Es un tema que está creciendo y cobrando mucha fuerza a nivel nacional y a nivel internacional.
mi experiencia particular en todo lo que tiene que ver con inteligencia estratégica, pues me ha permitido y nos ha permitido a todos los que hemos estado involucrados de alguna manera en el tema de seguridad, pues utilizar la inteligencia estratégica con el propósito de reconocer mejor, de poder anticipar, conocer y anticipar a nuestros adversarios, a nuestros blancos, a nuestros objetivos. Pero, atendiendo la pregunta muy atinada, la inteligencia estratégica también la podemos utilizar para hacer una autoevaluación interna, para hacer una evaluación y verificación de las actividades y acciones. ¿Qué quiere decir esto? Todo se puede transferir a un tipo de indicador. ¿Qué quiere decir esto? Un indicador puede ser medible. Si nosotros podemos medir y colocar en una suerte de tablero, una base de datos, información que nos permita a nosotros determinar cuál es la tendencia, el patrón, el accionar de un funcionario, una funcionaria, de una situación en particular, podremos advertir tendencias, podremos advertir futuras acciones, en particular de aquellas que son nocivas o que perjudican la confianza de la ciudadanía con las agencias y servicios de seguridad. Con ello, lo que se está empezando a practicar pues es la consolidación de información de diferentes fuentes, de diferentes rubros, de diferentes áreas, que nos permita consolidarla y llevar a cabo un estudio de datos, análisis de datos, para poder generar un estudio, un análisis con resultados que me permitan advertir cuáles pudieran ser los primeros temas sintomáticos de alguna situación, por ejemplo, de corrupción o de abuso de autoridad, etcétera, respondiendo a la pregunta. En ese sentido, el ideal de la inteligencia estratégica es el aprovechamiento de la información, que hoy en día sobra, pero no está sumamente concentrada o de manera adecuada, que permita generar una suerte de estudio que conlleva un tablero y que permita generar resultados de análisis, así como la inteligencia estratégica permite reconocer amenazas y riesgos futuras, tener la oportunidad de aplicar la misma práctica para poder reconocer potenciales vulnerabilidades internas en nuestras corporaciones que nos ayuden a poder determinar qué acciones tomar con antelación y evitar la reacción cuando un suceso nocivo ya se haya llevado a cabo o se esté llevando a cabo. Y eso permite a la inteligencia estratégica entregar las herramientas y los resultados para poder tomar situaciones de acción previas, ¿sí?, a algún tema en particular. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. José Jorge, el modelo de policía de proximidad de NESA se convirtió en un referente a nivel nacional y yo le agregaría internacional. ¿Qué elementos de proximidad y trabajo territorial fueron determinantes para construir confianza con la comunidad? Desde luego sería larguísima la respuesta. Voy a tratar de abreviarla. En primer lugar, debo decir a ustedes que la vida nos enseña que las personas y las instituciones, cuando llegan a tener un logro destacado, corren un gran riesgo, el riesgo del confort y el riesgo de creer que ya se ha cumplido la meta más importante y luego viene la caída. Usualmente se dice que se le subieron los laureles o cosas por el estilo, ¿no? Y eso no queremos que pase aquí en nuestra corporación. Miren, aquí hay una gráfica, ojalá y la alcancen a poner, que dice comparativamente que aquí en la zona metropolitana las 16 alcaldías de la Ciudad de México pintadas con azul y los municipios del Estado de México encuestados, los más grandes, pintados en amarillo, y el caso de Nezahualcóyotl pintado con verde, muestran el nivel de confianza alcanzado en la población. Esa es la situación de la última encuesta. Es muy plausible que tengamos ese nivel, que tengamos esa mejor calificación. Lo mismo es el asunto de que comparada la policía de la Ciudad de México y la policía del Estado de México, son estatales, con la policía municipal de Nezahualcóyotl, ellos tienen un menor nivel de confianza de parte de la población.
fluctúan entre los 40 y los 50. También es muy satisfactorio. Pero fíjense que en la encuesta del 23 de diciembre del año 2023, en esta misma administración donde el comisario es Vicente Ramírez y el presidente municipal es Adolfo Cerqueda, alcanzamos un nivel todavía más alto que este. Si alcanzo a ver, andamos en los 60, pero en aquel tiempo llegamos a 74, es decir, más de 7 personas que confían en su policía. ¿Qué pasó luego? Nos comenzamos a caer y no hemos recuperado el nivel 74. Como dice Vicente, hay niveles, digamos, que son fáciles de cambiar. Hay, digamos, segmentos en el componente de la confianza que son más sólidos y no cambian. Para nosotros, la mitad de la población no cambia, pase lo que pase, pero cuando hay incidentes graves o errores graves nuestros, entonces la incidencia, es decir, cuando hay aciertos sube y cuando hay errores baja. ¿Cuál es el reto? A los policías de Neza les gustaría que estuviéramos como en diciembre del 73 o como ahora. Bueno, les gustaría que alcanzáramos un nivel de 80, 8 ciudadanos que confían en su policía de cada 10. Claro, pero eso va a costar trabajo. Y tiene que ver ahora con la pregunta de cuáles han sido los mecanismos. Miren, yo voy a mencionar el más importante de todos. Aparte de una capacitación a los policías para que se vuelvan más empáticos y mejor habilitados para comprender a los ciudadanos, a veces hasta colocándoles la lectura como una asignatura, pero sobre todo distribuyendo el patrullaje territorializadamente y creando redes vecinales de seguridad en cada una de las cuadras. La meta es llegar a todas. No todas las cuadras son habitacionales, hay cuadras comerciales, pero hablamos de más o menos unas 10,000 cuadras. Y allí hay ejemplos vivos de que ya tienen muchos años y hay una verdadera comunidad entre el policía del cuadrante y los vecinos de esa red. Y ahí se ha dado la oportunidad de que se pierda el anonimato del policía. El policía ya no es un uniforme y una persona escondida en el uniforme. Es fulano de tal, que tiene cualidades y tiene defectos, y que muestra sus cualidades y sus defectos en el desempeño. Y cuando la autoridad policial registra los avances y los retrocesos en esa interacción, pues se corrige. Y entonces se van imponiendo las buenas prácticas en cada uno de los territorios. Cuando el jefe de servicios se desentiende de este tema, o la dirección misma se desentiende de este tipo de evaluación, pues entonces aquí vienen esos segmentos volátiles que luego bajan. Yo creo que para recuperar el 74, como decía Franz, habría que encontrar indicadores más precisos de aquellos aspectos del comportamiento policial y sobre todo de la dirección que no son congruentes con el planteamiento que nos ha dado resultados. En la medida en que ese análisis se haga y lo comprendan todos los compañeros y todos los jefes de servicios, entonces podremos recuperar los 74 puntos y seguramente podemos aspirar a llegar hasta el 80 o más. Ninguna policía en el país ha tenido estos avances que hemos tenido nosotros, pero nosotros los podríamos tener. Básicamente es esa, una multiplicación de contactos significativos con la población de manera estructurada, de manera permanente, no ocasional. Así me explicaría los avances y los relativos retrocesos que a veces tenemos. Muy bien. Ahí ya José Jorge les dejó la tarea, 74, hacia allá van de nuevo. Daniel, hablando de esto y de estos retos, lo que decía José Jorge, pues el camino que hay que reinventarse, hay que retomar lo que funciona, dejar lo que no funciona,
reaprender, desaprender. ¿Qué elementos institucionales, capacitación, protocolos, tema de alianza local, territorial entre diversos actores a través de la gobernanza son más determinantes para mejorar la confianza en contextos vulnerables y podrían tenerse vulnerables, pues complejos en materia de seguridad, complejos en materia de convivencia? ¿Qué elementos son? Ciertamente no hay una receta mágica, digamos, para generar confianza en la población, pero sí hay algunos elementos que creo que van dando resultado en diversos países y que también en esa se ven como fundamentales e importantes. Creo que la construcción de confianza en general requiere de dos elementos que se han mencionado: la presencia en territorio y, como decía don Jorge, el trabajo con y para las personas. Voy a tratar de estos dos elementos, darlos con algunos ejemplos para que podamos ver por dónde quiero cerrar las ideas. La confianza se construye en el territorio porque básicamente es cuando el Estado llega y llega bien. Hace unos años, en el 2016, en el Perú, se inició una iniciativa que se llamó Barrio Seguro. Barrio Seguro fue identificar los distritos o los municipios con mayor índice de delitos cometidos en esas zonas y que merecían una atención priorizada del Estado. Estos barrios se seleccionaron a partir de 3 indicadores: tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, el segundo, victimización patrimonial, hurtos, robos y demás, y tercero, de dónde provenían principalmente las personas que estaban en las cárceles, los distritos de procedencia. Estos 3 indicadores permitieron identificar los 5 distritos o municipios con mayor índice de delictividad del país, y se inició un trabajo donde ya no solo era llevar más policías o penas más severas o incluso capturas a nivel de inteligencia policial o militar en esas zonas, sino se trató de fomentar la prevención como un elemento central. Y ya no llegar con los diversos servicios que tiene el Estado, en ese caso eran 18 servicios de manera aislada y muchas veces compitiendo, sino a través de lo que se ha señalado aquí, articulando, cooperando, trabajando de manera conjunta. Y eso permitió que esa zona se redujera altamente los indicadores de violencia y de delitos, y felizmente se generó un nivel de alta confianza no solo a la policía, sino a la presencia del Estado. Es decir, cuando el Estado llega a un territorio de manera integrando servicios, generando puentes con la ciudadanía, se genera una reversión de la conducta delictiva en esa zona. El segundo ejemplo que quería mencionar, y que a propósito de lo que decía don Jorge, tiene que ver con la confianza se genera con y para las personas. Ciertamente las instituciones tienen muy buenas intenciones, ¿no? No somos ajenos, los que hemos trabajado en el sector público, a querer hacer las cosas bien. Creo que eso es algo que nos permite señalarnos como servidores públicos. Pero sin embargo, producto de los diversos elementos de compartimento estanco, como funciona el Estado, muchas veces esas buenas intenciones son pensadas desde el procedimiento y no sobre a quién se dirige el servicio que se busca, digamos, brindar. Les pongo un ejemplo. En el Perú, en la actualidad, hay una tendencia de todas las instituciones a buscar una atención del ciudadano de manera más rápida, que haya una respuesta estatal frente al delito, frente a una emergencia, frente a un problema. Y se han creado 18 líneas de atención frente a la emergencia. ¿Qué ciudadano va a conocer, va a memorizar las 18 líneas cuando quiere llamar a una ambulancia, cuando quiere denunciar una extorsión, cuando quiere denunciar el crimen? Por supuesto que cada una de esas instituciones ha tenido una buena intención, generar un mecanismo al ciudadano para una respuesta rápida.
pero en la práctica lo que está generando es una traba y un problema de no tener una central unificada, como funciona aquí como el 911 y otras, donde inmediatamente lo que se genera es un procedimiento de respuesta rápida. Lo segundo tiene que ver con, por supuesto que hay factores importantes a nivel de protocolos, a nivel de estrategias, de políticas nacionales. Pero como una vez me dijo cuando yo trabajaba como funcionario público del Perú, un defensor de derechos del ambiente, nosotros sacamos un protocolo de atención rápida porque había defensores ambientales que estaban siendo asesinados por los taladores ilegales. Él me dijo, felicitaciones, doctor, por ese protocolo, pero el protocolo no para las balas. Finalmente, quienes brindan seguridad, quienes ejecutan las políticas de seguridad son ustedes. Quienes enfrentan los actos de violencia son los policías, son las personas. Las instituciones estamos formadas por personas. Y por eso el Estado también debe tener en cuenta que el talento humano y el trabajo que se hace con ustedes va a generar confianza en la ciudadanía. La confianza ciudadana va a crecer si el Estado confía también en sus policías y les brinda todas las facilidades para que pueda desarrollar su trabajo de manera adecuada. Así que, Alejandro, creo que la presencia en territorio y el trabajo con y para las personas son dos experiencias que creo que son interesantes a tu pregunta. Gracias, Daniel. Por supuesto, como lo decía José Jorge, como lo hemos planteado, el contexto va cambiando, las comunidades van cambiando, las circunstancias, las dinámicas van evolucionando y es lo que hemos visto en este congreso de las diferentes experiencias. Y en la medida en que va cambiando el contexto, pues tienen que cambiar las estrategias, tienen que cambiar la visión, tiene que cambiar lo que hacemos en el día a día y es un reto permanente, porque por supuesto uno se puede enamorar del éxito y ya no ver qué es lo que hay que mejorar. Nos quedamos enclaustrados en las muy buenas experiencias que de pronto ya no responden a un contexto cambiante y cada vez más complejo que se va dando a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hago? Me dijeron que ya se acabó el tiempo. Entonces, Vicente, en tu gestión implementando estrategias de proximidad, has generado innovaciones, has generado cambios como los patrullajes inteligentes, la modernización tecnológica. ¿Cuál de estas acciones ha tenido mayor impacto en fortalecer la confianza de la ciudadanía y por qué? Bueno, mira, esto es muy importante. Quiero comentarles que desde el 2016 que sale la ENSU, hay un indicador que se llama percepción de inseguridad y este inicia más o menos 78, entre 78 y 80. En esta última concluimos en 42%, o sea, es decir, también, si bien es cierto que se ha revertido un poquito el tema de la seguridad y la efectividad y la confianza, que no es mucho, pero sí se ha ganado mucho en el tema de la percepción de seguridad. Y esto obedece mucho a la estrategia de la región Oriente. ¿Por qué? Porque ahí están los niveles de gobierno en cada cuadra, en cada colonia. Ahí están nuestros compañeros policías municipales, policías estatales, guardias nacional y Sedena. Ahí están en el territorio. Entonces, también se ha ganado en ese sentido y se ha evolucionado. Y creo que eso es mérito de todas y todos mis compañeros. Y desde luego la tecnología, pues hoy sabemos que juega un papel fundamental. De cada 10 homicidios que se cometen en Nezahualcóyotl, hoy les puedo decir, el 70, casi el 80% son resueltos. Y esto es gracias a la tecnología, no solamente que existe en Nezahualcóyotl, sino a las competencias y a la potencia también de los C5 con quienes tenemos una coordinación eficaz y efectiva. Entonces, la tecnología ha evolucionado, la tecnología se ha desarrollado, pero detrás de toda esa tecnología, y hace un rato nuestros antecesores lo decían, el factor humano es indispensable, es fundamental.
Entonces, esto nos lleva a un replanteamiento del uso y del manejo de la tecnología en toda esta gestión, además del impulso que le estamos dando a nuestra unidad cibernética, que ya pronto estará siendo certificada. Claro, hay un proceso y lo estamos siguiendo, entre otras cosas. Se da continuidad al programa de estímulos y recompensas, entre más que podríamos seguir enunciando, pero básicamente son las esenciales. Gracias, Vicente. Una de las cosas, ya para terminar, que yo resalto de este viaje y tener la oportunidad de ver hoy a México. Yo vine aquí en el año 96, yo era muy pequeño, tenía 10 años, y hoy vuelvo gracias a la invitación de Vicente, del presidente Adolfo. Es la capacidad de servicio que tienen ustedes y es algo que me tiene a mí impresionado. O sea, la actitud de servicio de ustedes es impresionante. Y yo vengo de una ciudad donde nos caracterizamos por la calidez, en Medellín, pero realmente lo resalto. En todos lugares donde he estado me han atendido muy bien y eso es impresionante. Entonces, esa es la base de un servicio efectivo, eficiente y por supuesto de proximidad, que es el ejemplo que tenemos acá. Y yo creo que José Jorge, a quien he visto la admiración que le tienen y el respeto que le tienen desde que llegué, dé una reflexión final sobre este panel. Pues es un honor hacer una reflexión final. Miren, nos da mucho gusto que estemos recibiendo aportaciones muy importantes de distintas partes de Latinoamérica y del mundo, y nos da mucho gusto que algunas experiencias nuestras le puedan servir al resto del país y a otros países. Mi reflexión es la de que qué bueno que no estamos en la fase final de un proyecto, sino en una fase muy alentadora que tiene una perspectiva amplia de desarrollo. Decía Einstein que en una gota de agua caben todas las leyes del universo, y nuestra experiencia nos ha dicho que en una cuadra caben todas las leyes de la sociedad. Y estos policías de proximidad son agentes transformadores de la vida social en esa gota de agua que es una cuadra. Ahí están los mejores vecinos, los mejores ciudadanos, y a veces están los peores delincuentes. Y estos compañeros llevan la misión de entenderse con la mayoría, que siempre es positiva, y de provocar crecimiento en los ciudadanos para que aíslen y debiliten a los elementos antisociales que se dan en esa cuadra. La gran victoria en el territorio comienza en estas partes pequeñas del territorio. Y como se decía ayer, es aquí donde se gana la batalla por la seguridad nacional, no solamente por la seguridad pública. Yo invito a mis compañeros de aquí, de Nesa, y a los policías de otras partes, particularmente de todo el país, que luchemos por hacer esa transformación. Es inevitable que un buen policía de proximidad se transforme y se convierta en una mejor persona y en un mejor profesional de la seguridad. Y también es inevitable que un ciudadano bien atendido se transforma en un mejor ciudadano. Esa sería mi reflexión. Esa es nuestra tarea y hagámosla con mucho gusto. Agradecemos al moderador y a quienes integraron esta mesa por compartir sus experiencias y propuestas para fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad. Para hacer entrega de los reconocimientos, solicitamos nos acompañe el doctor Franz van der Schwedberg, director del Centro de Seguridad, quien hará entrega del reconocimiento a Alejandro Londoño. A continuación, el presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, hace entrega de reconocimiento al maestro José Jorge Amador.
Gloria Valesca Mancilla, profesora e investigadora del Centro de Estudios de Derecho Penal, hace entrega de reconocimiento al maestro Ricardo. Norma Maray Hernández hace entrega de reconocimiento al licenciado Vicente Ramírez García, comisario de seguridad. Y la licenciada Cintia Guadalupe Ortega Barreto hace entrega de reconocimiento al maestro Daniel.